Perdón, ahora sí se me escucha, ¿no? Gracias, sí, gracias. Bueno, daba las gracias a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología por invitarme a participar en este webinar, así como también a Travel Solution por siempre estar a la vanguardia con todos nosotros. Y bueno, tal y como lo ha mencionado la doctora Torres, yo voy a hablar de las manifestaciones gastrointestinales y hepáticas del COVID-19. Como todos sabemos, el SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus que fue identificado por primera vez en Wuhan, China, y esto lo ha dejado bastante claro el doctor Calleja en su charla, con lo cual simplemente en esta diapositiva me voy a limitar a recalcar ciertas cosas que él ya ha mencionado en su conferencia, como son las manifestaciones respiratorias, que todos yo creo que ya a día de hoy pues no lo sabemos con los ojos cerrados, ¿no? Como son la fiebre y la disnea. Y quiero destacar que el SARS-CoV-2, este virus, tiene un especial tropismo por lo que son las células epiteliales tanto hepáticas como biliares, y esto hace que los pacientes también puedan cursar con manifestaciones gastrointestinales como pueden ser las náuseas, los vómitos y la diarrea. De hecho, existe evidencia en el que se han encontrado partículas víricas en las heces de pacientes con COVID-19. Directamente pues voy a entrar a lo que son las manifestaciones gastrointestinales. Esto es una tabla en la que se resumen una serie de artículos que fueron publicados inicialmente en relación con este tema, en el que podemos ver existe una gran variabilidad en cuanto a la cantidad de pacientes que se han incluido, incluso en el porcentaje de síntomas gastrointestinales tanto altos como bajos que han podido presentar estos pacientes. Pero lo que quiero destacar en esta diapositiva es que las series que presentaban pacientes más graves, es decir, aquellas series que tenían pacientes en donde se incluyeron pacientes en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pues parece ser que hubo una mayor probabilidad o porcentaje de síntomas gastrointestinales, como es esta serie de Liu, así como también esta otra serie que también se describe en esta línea. Pero lo más impactante en esta tabla de resumen es que incluso alguno de estos pacientes ni siquiera presentó síntomas respiratorios, ¿no? Esto fue un artículo que se ha publicado recientemente por los compañeros chinos en el que describen una serie de casos en el que hay 74 pacientes diagnosticados de COVID-19 y que además tienen manifestaciones gastrointestinales. Quiero destacar que los pacientes en esta cohorte, el diagnóstico de COVID-19 se hizo por clínica respiratoria, es decir, que estos pacientes tenían tanto manifestaciones respiratorias como gastrointestinales. Y destacar que en esta cohorte un 11% de los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales, siendo la diarrea el síntoma principal y con una mediana de duración de unos 4 días. Y esto pues es relevante o llama la atención porque trae a colación el caso cero, el primer caso que fue publicado en Estados Unidos en el New England, ¿no? En el que, como podemos ver en esta tabla, en el recuadro de abajo, este paciente de 34 años también presentó pues, manifestaciones gastrointestinales como fueron la náusea, los vómitos y la diarrea, y esto es algo pues, que también deberíamos tomar en cuenta. De hecho, en este paciente se detectó RNA positivo en las heces. Pues bien, volviendo a nuestro artículo anterior, quiero destacar que estos autores hicieron una descripción de las características de los pacientes que estaban diagnosticados de COVID-19 y que además tenían síntomas gastrointestinales, y lo que ellos encontraron es que una mayor proporción de pacientes con enfermedad hepática crónica pues presentaron síntomas gastrointestinales, y esto pues la verdad es que no sabemos concretamente a qué se debe, y también observaron que aquellos pacientes que cursaban con un COVID mucho más severo, pues también eran pacientes que presentaban pues más sintomatología gastrointestinal. Y esto es algo pues que nos llama bastante la atención. Sin embargo, cuando nos vamos a mirar las características clínicas y de laboratorio de estos pacientes, vemos que aquellos pacientes que presentaron síntomas gastrointestinales, pues eran pacientes que habían presentado muchísimo más fiebre, eran pacientes que tenían una mayor astenia, mayor disnea y mayor cefalea. Y de hecho, cuando nos vamos a mirar los datos analíticos, observamos también pues, que estos pacientes tenían
una mayor linfopenia en comparación con aquellos pacientes que no tenían síntomas gastrointestinales y también pues todos los marcadores serológicos que conocemos a día de hoy de gravedad, pues como son la hipoalbuminemia, la elevación de AST y la proteína C reactiva, ¿no? Y de hecho, y las complicaciones que ellos vieron en estos pacientes, como fue el síndrome de distrés respiratorio agudo, el que requirieran ventilación mecánica o que requirieran ingreso en la unidad de cuidados intensivos, como podemos ver en esta tabla, pues claramente fue mucho mayor en el grupo de pacientes que presentaron síntomas gastrointestinales en relación a aquellos pacientes que no lo presentaron. Quiero destacar que también se ha detectado pues, coronavirus en la saliva y esto pues, posiblemente se deba a una sobreexpresión del receptor de la enzima de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, concretamente en las células epiteliales de la mucosa oral, está mucho más sobreexpresada en estas células que posiblemente en otros órganos y esto pues lo relacionamos con este artículo que fue publicado en el año 2011 en relación al SARS, ¿no? Al SARS-1, en el que se emplearon modelos de macacos rhesus, en el que ellos identificaron al parecer una cialoadenitis muy precoz, muy temprana, y esto pues quién sabe si pudiera ser, si esto pueda, que marque el inicio de los síntomas gastrointestinales que puedan presentar estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, las conclusiones de las manifestaciones gastrointestinales es que el SARS-CoV-2 produce síntomas digestivos tanto altos como bajos, que probablemente están infradiagnosticados y eso en términos de epidemiología, eso es algo muy importante porque posiblemente muchísimos de nosotros hayamos visto pacientes solamente con clínica gastrointestinal que hayamos pasado por alto y eran pacientes con COVID-19 o con SARS-CoV-2 positivo y que eran pacientes pues que si no lo hemos podido identificar han sido pacientes que han sido transmisores de dicha infección. Que el principal síntoma es la diarrea y que es una diarrea autolimitada de pocos días. Que los pacientes con manifestaciones gastrointestinales y respiratorias podían presentar complicaciones más graves cuando se compara con aquellos pacientes que solamente presentaron sintomatología respiratoria. Y que el contagio fecal-oral no está probado, pero claramente está justificada su prevención y que la mucosa oral tiene un claro riesgo de contagio. En cuanto a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, quiero destacar que estos pacientes no se ha visto que tengan un mayor riesgo de contraer la infección, aunque sí que es verdad que hay algunas evidencias que se han publicado de que existe una sobreexpresión de este receptor de la enzima de convertidora de angiotensina que se encuentra sobreexpresada, como ya he dicho, en el intestino inflamado de pacientes con esta enfermedad, concretamente más en los pacientes con Crohn que colitis ulcerativa, y esto pues evidentemente podría ser una vía de entrada del virus hacia el cuerpo, pero la explicación que tiene a que no ocurre es que la ACE2 tiene dos formas funcionales. Una es la que se encuentra a nivel extracelular, que es la que todos conocemos, ¿no? A nivel transmembrana, de hecho, es la mayor forma de presentación, y la forma soluble, que es una forma que circula libremente en pequeñas cantidades y de hecho compite por el receptor de membrana de la AC2 con el coronavirus. Y lo que se ha visto es que posiblemente esta forma soluble está regulada a la alta en sangre periférica y esto posiblemente es lo que contribuye a limitar la infección en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. De cualquier caso, los datos disponibles sobre pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal e infección por SARS-CoV-2 son a día de hoy muy escasos, pero no parece ser peor al de la población general. Por lo tanto, las recomendaciones que podemos hacer en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal e infección por COVID-19 es que en estos casos debemos valorar reducir la inmunosupresión,
la inmunosupresión de cualquier tipo, ya sea corticoides, azatioprina o ciclosporina, siempre vigilando cuál es el contexto clínico en el que se encuentra el paciente, ¿no? En esto pues tenemos que emplear el sentido común y que en aquellos pacientes que tengan un curso clínico severo por el COVID-19, solamente en esos casos se debe valorar suspender el tratamiento inmunosupresor. Como he comentado previamente, existen muy pocos datos en esta población de pacientes y por esto se ha creado este registro epidemiológico, es un registro mundial, el Secure IBD, en el que yo exhorto a las personas que si han visto pacientes con infección por COVID-19 y que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, por favor, entren en este registro y vamos a aportar todos un granito de arena en cuanto a cuál es la evolución de todos estos pacientes. Quiero destacar y que por favor no olvidemos que los tratamientos que se están empleando actualmente para esta infección pueden dar síntomas gastrointestinales como puede ser el lopinavir, como también la hidroxicloroquina. En cuanto a las manifestaciones hepáticas, de nuevo, pues nos recuerda un poco la tabla inicial, pues esto es un resumen de varios artículos que se han publicado, donde nuevamente vemos una gran variabilidad y heterogeneidad en el tamaño muestral de estas publicaciones y en el que incluso pues hay un porcentaje bastante pequeño de pacientes con enfermedad hepática previa. Poco se sabe de los hallazgos anatomopatológicos en estos pacientes, pero se ha visto que existe una esteatosis microvesicular, incluso hay una cierta actividad portal leve, pero todos estos hallazgos son muy inespecíficos y lo podemos encontrar en patologías por otra causa, ¿no? Sin embargo, lo que sí sabemos, y esto es un artículo que se publicó en el Hepatology en el año 2004, es que el SARS, ¿no? El SARS-1, sí que claramente se ha asociado a daño hepático e incluso en este artículo se encontró PCR positiva a nivel histológico, ¿no? Bueno, parece que hay fármacos que conocemos, ¿no? Y que empleamos con bastante frecuencia, que es el velpatasvir y el edipasvir, que son opciones que al parecer a día de hoy se están estudiando como posibles terapéuticas en este sentido y nosotros pues en la actualidad estamos recogiendo todos los pacientes que tenemos en tratamiento activo pues para ver un poco cuál es la evolución de estos pacientes, si de verdad pues han tenido un mayor riesgo de infección, si han tenido pues mayor contagio y cuál ha sido la evolución durante el tratamiento, o sea que espero que podamos traer datos muy, muy pronto. Y en ese sentido, debido a que hay pocos datos en términos de manifestaciones hepáticas del COVID-19, pues nosotros hemos querido hoy traer los datos preliminares que hemos recogido en Madrid. Hemos hecho un estudio multicéntrico en el que han participado 5 hospitales y hemos tenido la suerte de poder incluir un total de 373 pacientes, de los cuales pacientes ambulantes y este grupo de pacientes pues nos ha servido un poco como de grupo control, ¿no? Y lo que hemos intentado mirar es cuál ha sido el patrón y la evolución que han tenido las enzimas hepáticas y si esto pues finalmente nos puede arrojar una utilidad clínica pues para que nosotros podamos seguir trabajando con estos pacientes. Y lo que nosotros observamos en este trabajo, inicialmente, cómo fue la presentación del perfil hepático en estos pacientes con COVID-19, ¿no? Y como podemos ver en todas las barras de la izquierda, corresponde a pacientes que requirieron ingreso hospitalario por esta infección y todas las barras de la derecha corresponden a pacientes que se dieron de alta directamente desde la urgencia. Y como podemos ver claramente, todos los pacientes que requirieron ingreso hospitalario presentaban un perfil hepático claramente mayor en relación a aquellos pacientes a los que se les dio de alta directamente desde la urgencia y esto también se relacionó con los niveles de PCR y de LDH. Y cuando quisimos ver cuál fue el patrón evolutivo que tenían estas enzimas hepáticas, ¿no? Concretamente en la elevación de la AST, que nos ha salido como un factor pronóstico, observamos 2 patrones en estos pacientes, ¿no? Las dos gráficas de arriba podemos observar cómo el patrón de la AST, que es la línea azul,
encontramos a pacientes que tenían una AST inicialmente alterada, ¿no? Y que con el transcurso de los días esta AST se iba normalizando. Y esto concretamente lo vimos en pacientes que ingresaban con AST basal alterada, y también lo vimos en el grupo de pacientes que requirieron ingresar en la unidad de cuidados intensivos o que requirieron ventilación mecánica. Sin embargo, en la parte de abajo vemos otro patrón, y es un patrón en el que, como vemos claramente, existe un aplanamiento total de lo que son las enzimas hepáticas, concretamente de la AST, y esto concretamente lo vimos en el subgrupo de pacientes que no presentaban elevación de perfil hepático al inicio y en los pacientes que no requirieron ventilación mecánica ni ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Cuando quisimos ver la necesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica, dependiendo de la presentación de estas enzimas hepáticas, de la elevación de estas enzimas hepáticas, observamos de nuevo en todas las barras de la izquierda que corresponden a los pacientes que requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos y o ventilación mecánica, y en todas las barras de la derecha, aquellos pacientes que no lo necesitaron, y claramente pues observamos que en los pacientes que ingresaron en la UCI o requirieron ventilación, pues claramente tenían un perfil hepático mayor en correlación a los otros pacientes que no requirieron de esta intervención, sobre todo elevaciones de AST, y de nuevo esto fue estadísticamente significativo y se correlacionó con los marcadores serológicos de gravedad que todos conocemos, que fueron la PCR y la LDH. Y en cuanto a este trabajo, pues quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado su granito de arena, concretamente en mi hospital al doctor Carlos Fernández, que ha hecho un trabajo excepcional, a la doctora Job, y a todas las personas de todos los hospitales que dentro de esta catástrofe que estamos viviendo, pues han sacado un tiempito extra pues para ayudar a la ciencia y poder ayudarnos entre los médicos, ¿no? Para entender un poco qué es lo que está pasando con estos pacientes y qué podemos hacer pues para mejorar, ¿no? Su evolución. En tanto, las conclusiones de las manifestaciones hepáticas es que el SARS-CoV-2 puede producir afectación hepática, y esta podría ser menos grave que la del SARS y la del MERS, que la AST, ALT y la GGT se correlacionan con marcadores séricos de gravedad y claramente se asocian a complicaciones del COVID-19, que debemos tener en cuenta que si se administran múltiples fármacos o si el ingreso se prolonga o hay una gravedad de que el paciente requiera ventilación mecánica o ingreso en la unidad de cuidados intensivos, que el daño hepático que aparece por lo general es un daño citolítico y no colestásico, y que también en la población de pacientes con enfermedad hepática avanzada, concretamente los pacientes con fibrosis avanzada y o cirrosis, pues en esto existen pocos datos y desconocemos el efecto pues, que pueden presentar. Y también se ha creado un registro epidemiológico, en este caso el igual como el Secure IBD, pues este es concretamente para pacientes con enfermedad hepática crónica, que es el Secure Cirrhosis, en el que también exhorto a las personas que hayan visto pacientes hepatópatas con COVID-19, por favor, que entren y registren los datos para que podamos entender un poco qué es lo que ocurre, a ver si hay alguna diferencia en las poblaciones, en el manejo y en la evolución de estos pacientes. Esto es un registro que se actualiza, creo que de manera semanal. El último registro fue a fecha del 6 de abril, en el que, como vemos, se han incluido un total de 32 casos, de los cuales 19 corresponde a pacientes cirróticos. Aquí abajo se describen las etiologías y como podemos ver, una cantidad pues no pequeña de pacientes ha presentado ambos sintomatología, ¿no? Tanto gastrointestinal como respiratoria. Pues bien, ¿qué debemos hacer en los pacientes con hepatitis autoinmune? Voy a hacer una serie de recomendaciones que he extraído de una guía que ha publicado recientemente la Sociedad Americana para Enfermedades Hepáticas, la cual recomiendo a todas las personas que se la descarguen porque está bastante completa. Y bueno, en los pacientes con hepatitis autoinmune que estén en tratamiento inmunosupresor y que no tengan un COVID-19,
En estos pacientes no tenemos que hacer absolutamente nada con el tratamiento inmunosupresor, ¿de acuerdo? Sin embargo, en aquellos pacientes inmunosuprimidos, pero que sí tienen COVID-19, concretamente aquellos pacientes que tengan altas dosis de corticoides, en esos pacientes se debe considerar reducir la dosis del corticoide, evidentemente, pues no llevándolo a un nivel que pueda provocar insuficiencia adrenal en estos pacientes. Que los pacientes que están en tratamiento con azatioprina o con micofenolato, pues se debe considerar reducir la dosis de estos fármacos, principalmente si el paciente presenta pues algún efecto hematológico, como puede ser la linfopenia, o presenta pues datos de infección, fiebre o empeoramiento de la neumonía atribuida al COVID-19. De igual manera, los pacientes que que están en tratamiento con inhibidores de la calcineurina, o sea, el tacrolimus, de nuevo también en estos pacientes se debe considerar reducir el tratamiento, pero no suspender, concretamente en el contexto que he mencionado anteriormente. Sin embargo, en aquellos pacientes con COVID-19 que tienen una hepatitis autoinmune de novo, en este grupo tenemos que ser bastante cautos, ¿no?, al iniciar cualquier tratamiento inmunosupresor con corticoides, ¿de acuerdo? O cualquier otro tipo de inmunosupresor, y en esto, pues siempre tenemos que valorar el riesgo-beneficio en estos pacientes. Y ya para finalizar, pues quiero hacer unas recomendaciones generales en hepatología. Los pacientes que vemos en el día a día debemos limitar, por favor, las exploraciones radiológicas que no sean necesarias, que debemos considerar ver a pacientes nuevos que tengan motivos de urgencia, como sea el desarrollo de ictericia, pacientes que tengan una analítica en el que tenga datos de hepatitis aguda, o pacientes cirróticos que tengan un episodio de descompensación hepática. Que no olvidemos que en los pacientes cirróticos no debemos olvidar el cribado del hepatocarcinoma, se debe mantener, evidentemente, siempre basado en la circunstancia que tenemos actualmente. Incluso se estima que tener un retraso de 2 meses en estos pacientes es claramente razonable, que en aquellos pacientes con hepatocarcinoma se debe valorar el tratamiento locorregional, claro, dependiendo del riesgo de progresión y dependiendo la disponibilidad que tenga cada centro, tanto de anestesistas como de cama, y de toda la logística que conlleva realizar un tratamiento locorregional. Aunque todos sabemos que los ingresos por estos tratamientos percutáneos, pues por lo general son bastante cortos, pero claro, requieren una logística que posiblemente no estemos en la dinámica de poder ofrecer a los pacientes. En aquellos centros donde exista una unidad de trasplante, por favor, debemos evitar las hospitalizaciones de pacientes con sospecha de COVID-19. Y eso es todo. Muchísimas gracias.